Entonces tenemos que el Señor hace referencia a una escritura que ya existía y los apóstoles estaban con él ahí. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 24, verso 27 al 28. Esta es la historia de aquellos jóvenes que iban camino a Emaús. Todos conocemos estos dos jóvenes que iban camino a Emaús. El Señor se les presenta y comienzan a hablar con él y no sabían que era el Señor. Y aquí ocurre algo, cuando ellos están hablando y diciendo, mira, mataron al Señor, nosotros pensábamos que Él nos iba a librar del imperio romano, bla, bla, bla. Iban hablando y el Señor se les junta y comienzan a caminar los tres. Y el Señor les dice, ¿de qué están hablando? Y ellos le dicen, bueno, pero tú eres el único forastero que no sabes lo que pasó. Acaban de matar al Señor, acaban de crucificar a un hombre. Y ellos comenzaron a hablar y iban de camino. Cuando iban llegando ya al lugar, a su destino, el Señor dice estas palabras, o dice la Escritura, habla de estas palabras. Y dice que el Señor comenzó a hablar, y dice, y comenzando desde Moisés, y siguiendo por los profetas, le declaraba la Escritura. Disculpe, aquí dice que Jesús a ellos dos le declaraba la Escritura. Pero ¿dónde comenzó su relato? Con Moisés. ¿Y dónde se encuentra Moisés? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? En el Antiguo. Dice, y comenzando desde Moisés, es decir, que él comenzó a hablar de los primeros 5 libros de Moisés, la historia del pueblo judío, pues comenzó a relatarle. Y comenzando con Moisés y terminando con los profetas, se da cuenta que él hablaba era el Antiguo Testamento, que era lo único que existía. Entonces la Escritura es el Tanakh, el Antiguo Testamento. Dice, comenzando con Moisés, siguiendo con los profetas, les declaraba la Escritura. ¿Qué les declaraba? La Escritura. Entonces Moisés y los profetas es la Escritura. Luego dice, lo que de él decía, llegaron a la aldea donde él iba y él hizo como que iba más lejos. Ellos le dijeron, Señor, quédate. Y cuando comieron el pan y él partió el pan, que es un símbolo de la Escritura, el pan es un símbolo de la Escritura. Y cuando él hizo separación del pan, rompió el pan, partió el pan, los ojos fueron abiertos y le reconocieron. Entonces, ¿qué es la Escritura? Segunda de Pedro, capítulo 3:15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito. Y ahí comienza a hablar de que Pablo, en muchas de sus epístolas, dice, en las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para perdición de sí mismo. Es decir, que Pedro está diciendo, Pablo ha escrito cosas que son tan difíciles de entender y algunas personas indoctas las tuercen. Indocto no tiene nada que ver con una persona culta, o en sí tiene que ver con una persona que conoce profundamente la Escritura. Un docto es alguien que conoce la Escritura, y ya usted sabe qué es la Escritura. Moisés y los profetas sabe mucho de eso, pero el que no conoce eso o el que rechaza estudiar eso es un indocto y va a terminar rechazándola y torciéndola para perdición de sí mismo. Es un alerta de Pedro para nosotros, que si queremos ser doctos en la Escritura tenemos que estudiar desde Moisés hasta Apocalipsis, no de Mateos a Apocalipsis, que es bueno, pero también incluye a Moisés y también incluye a los profetas. La suma de tus palabras es la verdad. Ahora pasemos al segundo término, la palabra. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? Vamos a ver Isaías capítulo 2, verso 2 al 3 dice, acontecerá en los postreros los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley
y de Jerusalén la palabra del Señor. Disculpe, de Sión saldrá la ley. ¿Qué dijimos que era la ley? La Torá, los mandamientos, las instrucciones que nos corrigen, que nos civilizan. Eso es lo que significa la palabra, la palabra. Entonces dice que de Sión, es decir, de los judíos de Jerusalén, saldrá la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Él es la palabra. De Sión saldrá la ley. Y de Jerusalén saldrá Cristo, o saldrá la palabra. Es decir, que Cristo es la palabra y tiene en su mano una regla de conducta que se conoce como la ley, pero que son las instrucciones. Entonces, el verbo, la palabra, predica la ley o las instrucciones. Se da cuenta que Cristo no vino a fundar una religión nueva. Él vino a enseñar a Moisés y a los profetas. De Cristo hacia arriba se enseñó años después y es bienvenido por nosotros. Por eso el Señor decía, ustedes son privilegiados porque ven y oyen lo que otros desearon. Entonces el Nuevo Testamento para nosotros es una bendición. Pero quiero que usted sepa que cuando lea ese Nuevo Testamento y se consiga esta frase, la Escritura o la palabra, ya sabe que está hablando de Moisés y de los profetas. ¿Ok? Fíjense cómo dice Deuteronomio capítulo 5, verso 5. Dice, yo estaba entonces entre el Señor y vosotros para declararles la palabra. Ya va. Moisés está diciendo aquí que está él en el monte Sinaí y el Señor, el monte está humeando y está el monte lleno de humo, los ángeles tocando trompeta y él está entre Dios y los hombres. Y él dice, y yo estaba entre Dios y ustedes declarándoles la palabra. Es decir, que en el Sinaí ya existía la palabra. La palabra. Entonces, si la palabra ya existía en el Sinaí, note que ni siquiera Mateo había nacido, ni Cristo había nacido. Y ya existía en el Sinaí una palabra que se predicaba y eso corregía y metía en contexto, en cintura a los hombres descarriados y rebeldes hacia el Creador. ¿Se da cuenta? Dice, yo estaba ahí para predicarles la palabra del Señor, porque vosotros tuvisteis temor del fuego, está hablando del Sinaí, y no subisteis al monte. Está haciendo referencia a ese monte. Miqueas capítulo 4, verso 2, dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y Él, el Señor, nos enseñará en sus caminos. Andaremos por su vereda, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Todas estas referencias hablan es de la Torá, los mandamientos, la ley de Moisés. Quítenle la palabra ley. Y como se lo dije en el tema anterior, no lo tome como que tiene que matar vacas, como que tiene que dejarse crecer la barba, como que tiene que convertirse en judío radical, no. Judío ortodoxo, no. Simplemente estoy aclarando para que usted aprenda a interpretar la Escritura. Tanto las frases palabra y Escritura hablan de lo mismo, de la ley y de los profetas. Vamos al tercer término. Sabiduría. ¿Qué significa sabiduría? Para nosotros sabiduría es conocer mucho o saber mucho o tener un verbo muy rico basado en lo que conocemos o en lo que tenemos en nuestro intelecto, en la información que manejamos. Cuando vemos una persona que habla muy bien y que conoce muchas cosas, nosotros nos maravillamos y decimos, wow, tremenda sabiduría que tiene esta persona. Pero déjeme decirle que conocimiento y sabiduría son dos cosas diferentes. Cuando usted encuentre en su Biblia la palabra sabiduría, no está hablando de conocer, aunque lo incluye. Pero ¿qué es sabiduría? Note, Jeremías capítulo 8, verso 9 dice, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra del Señor. ¿Y qué sabiduría tienen? Aborrecieron la palabra del Señor
y quedaron sin sabiduría. Entonces, ¿qué es la palabra? La Torá, la ley y los profetas. Esa es la palabra, esa es la escritura. Y aquí dice que unos se rebelaron y rechazaron la palabra, rechazaron la escritura. Entonces quedaron sin sabiduría. Es decir, que no tener la palabra, no tener la escritura, estudiarla, tenerla revelada, aplicarla, enseñarla, no tenerla, lo hace a usted una persona no sabia. Es decir, que la sabiduría está en la mente y en el corazón de aquellas personas que están conectados a la escritura. El que no está conectado a la escritura no es sabio, conoce mucho, sabe mucho, basado en su rico intelecto, pero nunca es una sabiduría proveniente de arriba, del Altísimo, porque la sabiduría de arriba es a los que están conectados a la Torá, a la escritura, a la ley y a los profetas, o a los mandamientos y a los profetas. Entonces, enseñar que no se debe guardar mandamientos es una forma de decirle: sea usted un bruto, con el perdón de la palabra. Es una forma de sumergirnos en tiniebla. Decir que no debemos hacerlo nos priva de conectarlos con la mente de Dios, que es la fuente de la sabiduría. Entonces, dice lo siguiente aquí: si rechazan la palabra, si rechazan la instrucción, si rechazan la Torá, ¿qué sabiduría te queda? Ninguna. Deuteronomio capítulo 4, versos 6 al 7 dice: guardadlos pues y ponedlos por obra. ¿Qué está mandando a poner por obra? Los mandamientos. Dice: porque esta es vuestra sabiduría. Disculpe, Moisés dice que guardar los mandamientos que están en la escritura, esa es mi sabiduría. ¿Quiere usted ser sabio? ¿Quiero yo ser sabio? Conectémonos con los mandamientos. Dice: guarda pues los mandamientos, ponlos por obra, porque esta es tu sabiduría. Eso, hacer eso es tu sabiduría. Y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Queremos hacer, como dice el Proverbios 3, hallar gracia ante los ojos de Dios y ante los hombres. Aquí dice que para que seas sabio tú y para que seas sabio e inteligente ante los ojos del pueblo, tienes que conectarte a los mandamientos. Fíjate que más adelante te lo dice. Dice: los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido. Están reconociendo a Israel como un pueblo sabio y entendido. ¿Qué hacía Israel, un pueblo sabio y entendido? Sencillo, que ellos tenían y guardaban los mandamientos. Los mandamientos. Verso 7 dice: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como le está Jehová nuestro Dios en cuanto le pedimos. Entonces, si no tenemos la Torá, si no tenemos los mandamientos, si no guardamos los mandamientos, si no creemos en la escritura, no somos sabios. Continuamos.